Tengo el honor de darles la bienvenida en nombre de la Alianza Francesa de Buenos Aires a esta velada en el marco del homenaje a la proclamación de la independencia de la Argentina, organizado junto a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Más aún y en particular al recibir en calidad de conferencistas al señor Alberto Manguel y al señor José Emilio Borocua, historiador, investigador, a quienes expresó mi más alto reconocimiento. Homenaje, por cierto, a ese proceso revolucionario abierto en 1816, que estuvo marcado en su devenir histórico por la influencia de las doctrinas filosóficas y políticas imperantes en la época. Los ideales ungidos por la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y las ideas iluministas proclamando libertad de pensamiento, libertad económica, separación de los poderes y la noción de soberanía nacional condicionaron el accionar de la clase dirigente rioplatense. La presencia de la colectividad francesa en la sociedad rioplatense del siglo XIX fue influyente y de amplia diversidad cultural. Desde maestros, arquitectos, pintores, científicos, periodistas, hasta políticos exiliados, de los cuales algunos fueron parte del grupo dirigente de Mayo. Tal vez arquitectura sea uno de los más bellos legados. Rápidamente se organizaron en instituciones y con notable presencia de la prensa escrita, como trazando un puente entre Francia y Argentina. Así, Hippolyte Bouchard, Aimé Bonpland, Amédée Jacques, Paul Groussac, Charles Tays, son algunos de los nombres que recalaron en la sociedad porteña, legándonos su aporte y reconocimiento. La Alianza Francesa se suma a la celebración del bicentenario de la independencia argentina, rescatando el lazo fraternal entre ambas culturas como parte constituyente del pasado y presente de nuestra sociedad. Con ustedes, Alberto Manguel y José Emilio Borocua, para un diálogo acerca de libros y lecturas en Río de la Plata hace 2 siglos. Muchas gracias. Vos empezá. ¿Yo? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. No estaba aquí cuando Alberto y Bárbara me propusieron participar en esta conferencia doble sobre los libros y lecturas de la independencia, y así pude aprovechar mi estancia en Europa para recorrer algunas bibliotecas y regresar a ciertos temas ligados a los libros de la Revolución de Independencia que me habían ocupado hace muchos años. Así que fue fantástico porque aprendí muchas cosas nuevas y que voy a tratar de transmitirles a ustedes. Es todavía un conocimiento fresco y no quizá demasiado consolidado, pero por lo menos tiene una cierta frescura, si ustedes quieren. Como punto de partida podemos tomar la bella exposición que hay en la biblioteca de la Allianz, con materiales de la Biblioteca Nacional y materiales de esta institución, y está bastante centrada en lo que podríamos llamar documentos jurídicos y constitucionales impresos alrededor de la actividad del Congreso de 1816-1819. Realmente es bastante emocionante encontrarse con esos ejemplares impresos de nuestra primera Constitución, la de 1819, y una rareza, en verdad, no sé si habrá muchos más que el que posee la Biblioteca Nacional, que es el Reglamento Provisorio de 1817. Realmente es muy emocionante el verlo. Y eso me hace pensar que estos documentos han sido el motivo de excelentes trabajos muy recientes
que acaban de ser publicados y en el marco de los festejos y celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Y voy a citar dos porque me parece que precisamente apuntan a estos textos y estos impresos que podemos ver en la exposición, ¿no? Uno es el de Gabriel Di Meglio. Gabriel Di Meglio es director del Cabildo de Buenos Aires. Escribió un bello libro que se llama 1816, la verdadera trama de la independencia. Y el segundo que voy a citar es el de Natalio Botana, Repúblicas y Monarquías, la encrucijada de la independencia, que acaba de salir por el sello Edasa. Realmente Botana la producción de Botana siempre nos sorprende, es de altísima calidad, y hay aquí una visión de todo este esfuerzo de organización constitucional que hace el Congreso, más allá de la declaración, o después de la declaración de la independencia, que hacía falta. Puedo decir que este análisis que hace Natalio del reglamento provisorio y de la Constitución, que podemos ver aquí, va más allá bastante más allá de los estudios que hizo Aristóbulo del Valle ya sobre estas fuentes. Otro punto de partida voy a tomar de lo que rodea a la exposición, que es el bellísimo afiche o flyer que se hizo, donde se muestran las portadas de dos libros muy importantes de la tradición francesa y que formaron parte de la biblioteca del general San Martín, que son las obras prácticamente completas de Denis Diderot y las obras completas de Beaumarchais, ambas propiedad del general San Martín. Pero esto me lleva a hacer algunos apuntes sobre las dos bibliotecas de nuestros mayores prohombres, ¿no?, que son la de Manuel Belgrano y José de San Martín. Y que se encuentran, la donación y la incorporación de estas bibliotecas ya en el siglo XIX componen una especie de arco, ¿no? Creo que es la de Belgrano donada ya en 1812, ¿sí? Sí, forma parte del patrimonio con el que se hace conocer la biblioteca, porque si bien fundada en 1810, abre al público en el 12, entre otras con esta colección del general Belgrano, del obispo Zamor y también la de Chorrarín. Pero la otra, la de San Martín, se incorpora después de la muerte del Libertador, en 1856, cuando realmente hay una reorganización de la biblioteca, ¿no?, y bajo la dirección de Mármol, podríamos decir que se transforma en ese gran palacio del libro y de la lectura que es hoy. En 1856, el yerno de San Martín, Mariano Balcarce, donó los libros que San Martín poseía en Gambourg primero y luego en Boulogne-sur-Mer. Y es interesante, ahora voy a citar algunos trabajos que se han hecho alrededor de estas bibliotecas, porque es realmente, cuando uno recorre estos temas, se da cuenta de lo bien elaborados que han estado, de lo mucho que se los ha frecuentado por parte de la historiografía en el siglo XX y hasta hoy, ¿no? Insisto, en estos dos textos de Di Meglio y Botana. La biblioteca de Belgrano, por ejemplo, ya en el año 32 fue objeto de un agudo análisis que se publicó en la Revista Americana de Buenos Aires. Recientemente, Alejandro Parada, un gran investigador del libro y de la lectura, ha regresado a la biblioteca de Belgrano, y lo mismo ha hecho Miguel de Azúa, sobre todo desde la perspectiva de la historia de la ciencia ligada al proceso de Mayo y todo el proceso de la independencia. En cuanto a la biblioteca de San Martín, fíjense que ya José Pacífico Otero, el autor de esa biografía fundamental del Libertador, se ocupó aparte de la biblioteca de San Martín, y él llamó la atención sobre el hecho de que en realidad la biblioteca de San Martín fue doble. Él tenía, al llegar a América,
en 1812, traía consigo una colección de aproximadamente 400 volúmenes, eran 290 obras. Y lo notable, que ya causaba estupor en esa época, es que él hizo todas sus campañas con esos libros. ¿Sí? Esos libros iban junto al ejército, digamos, ¿no? Varias mulas llevaban las cajas de los libros de San Martín. Al estilo de Alejandro. No sé si Napoleón. Napoleón también sí, llevaba sus libros. Los generales de ahora no llevan tantos no estilan libros. Sí. Pero y lo interesante es, bueno, José Pacífico Otero reconstruye toda esa biblioteca y es la que forma el núcleo de la Biblioteca Nacional del Perú. Cuando, siendo protector del Perú, el general San Martín funda la biblioteca, lo que hace es donar sus libros como núcleo de lo que sería la Biblioteca Nacional Peruana. Bueno, otro gesto que tampoco es muy habitual en nuestros días. Pero y Teodoro Calleboa siguió este trabajo de José Pacífico Otero. Es interesante, digo, es doble, porque el general San Martín, cuando se va exiliado a Francia, hace otra biblioteca nueva, con unos 120 volúmenes. Y lo interesante es que compra cosas que había tenido en la primera, ¿no? Lo cual implica que hay una relación particular con esos libros que vuelve a comprar. Algunos viajeros del siglo XVIII vuelven a aparecer en esta lista, y Beaumarchais vuelve a aparecer, ¿sí? Y algo que llama la atención en esta lista son las obras completas de Diderot, que San Martín tiene en la edición de Breyer de 1821. Pero ya había tenido Diderot de ediciones de fines del 18 en francés, ¿sí? en el núcleo que él dona luego a la Biblioteca de Lima. Esto es muy, creo que es subrayar, esto da la pauta de la gran cultura humanística e ilustrada, ¿no?, de San Martín. En aquel núcleo, además, llama la atención en una obra que circuló muchísimo en la América revolucionaria, que fue el Telémaco de Fenelón. ¿Sí? Fue un texto que tuvo un éxito extraordinario. Eso lo estudió muy bien para el caso del Río de la Plata un joven colega que se llama Jaime Peire, que escribió un libro muy bello sobre los libros de la élite porteña entre 1790 y 1820, que se llama El taller de los espejos. Y allí él recalca, subraya esta predilección por el Telémaco de Fenelón, ¿no? Él se pregunta qué podía haber en este. Bueno, lo que había era, y en ese sentido San Martín parece haberse interesado mucho en esos pasajes del Telémaco de Fenelón en que el personaje de Mentor hace una suerte de expone una suerte de código para el príncipe y el buen gobierno. Hay dentro de la historia entre mitológica y galante. Es un manual de educación. De educación del príncipe. Sí. Entonces, es interesante ver cómo el éxito que tuvo este texto entre 1790 y 1820. Y bueno, el general San Martín rindió tributo a este texto. Bien, en cuanto a Belgrano, Belgrano es menos previsible quizá el perfil que se extrae de su biblioteca. Pero si bien hay, por ejemplo, libros de economía política, que eso, sí, conociendo uno la trayectoria de Belgrano en el consulado de Buenos Aires y sus textos sobre cuestiones económicas, además el parentesco que hay entre sus ideas y las de Genovesi, o hasta el conocimiento que Belgrano, sabemos, tenía de los fisiócratas franceses,
esto no resulta extraño, que por ejemplo el Duhamel de Monceau, el Tratado del Cultivo de las Tierras, formara parte de ese legado de Belgrano, pero hay otras cosas que son singulares, y sobre todo porque se repiten. Por ejemplo, hay dos textos que se anudan a cierto pitagorismo, ¿no? Dos textos donde hay una presencia inesperada de la filosofía pitagórica. Uno es uno que se llama El antiguo académico contra el moderno escéptico o dudoso, rígido o moderado, defensa de las ciencias, especialmente la parte de la así llamada en el texto física pitagórica. Y luego hay un libro del siglo XVII, que tenía Belgrano, que se llama El siglo pitagórico, ¿sí? Vida de don Gregorio Guadaña. Aparte, hay otro libro que se podría vincular con esta tradición, que se llama La fisonomía dell'uomo e la celeste, de Giovanni Ingegnere di Palomone, un libro de 1612. Es interesante esto porque hay una diferencia bastante clara entre Belgrano y San Martín. Fíjese que para Belgrano todavía él manejaba esta bibliografía arcaica, ¿sí? Que es indudable que su formación en Salamanca puede haber tenido que ver con esto. Pero también nos indica que habría ahí quizá un clivaje, una especie de punto de inflexión, que es que todavía para los scholars de finales del siglo XVIII, el referirse a obras del XVII y aún del XVI podía ser algo, incluso como textos de estudio, podía ser algo frecuente. Ya no para quienes tienen que ver más bien con el horizonte de la praxis, como podía ser el general San Martín, y que parecen tener ya una formación bastante más enraizada o exclusivamente ilustrada. ¿Sí? En Belgrano está a caballo entre los dos mundos, lo que podemos llamar una erudición todavía barroca y el esplendor de la novedad de las luces. Porque por ejemplo, tenía también Belgrano una metamorfosis de Ovidio en castellano en una edición del siglo XVI, de 1574. Y tiene un Plutarco en español también, publicado en 1562. Sobre el pitagorismo de Belgrano yo creo que se podría hacer algún tipo de indagación, pensando más que nada en que un estudioso de Cervantes y de toda la literatura argentina del siglo XVIII y de comienzos del XIX, como Arturo Marazo tiene textos muy interesantes sobre el despuntar de un cierto pitagorismo en la civilización argentina, digamos así, de comienzos del siglo XIX. Incluso tiene un artículo deslumbrante sobre el pitagorismo en los textos constitucionales argentinos, ¿sí? Y creo que quizá alguna relación con este interés de Belgrano pudiera tener. Y eso está presente en la época de la Revolución Francesa, pues hay varios textos que se relacionan con el pitagorismo. ¿Vos pensás en el de Dupuy sobre, por ejemplo, sí, Le Soleil, sí. ¿Cómo se llama ese libro? Origine de tous les cultes. Sí. Sí, sí. Bueno, y otros más particularmente sobre, sí. A lo mejor. O sea que, claro, ahí habría eso yo no lo sabía. Quizá los vínculos, sea interesante reconstruir esas constelaciones que pueden ligar a Belgrano con este pitagorismo de la Revolución Francesa, ¿no? Creo que ahí hay un lindo tema de tesis. ¿Hay algún estudiante que está preparado? Lindo tema. Bueno, y hablando de Belgrano, precisamente, querría centrarme en un libro que está íntimamente ligado a todo el proceso revolucionario independentista y que es prácticamente un unicum, el ejemplar que hay, y que pertenece a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
Me refiero a un libro muy extraño, que es La segunda venida del Mesías en gloria y majestad, escrita por el jesuita chileno Manuel Lacunza y Díaz, y que, esto es algo bastante sabido, pero bueno, vuelvo al punto. Este es un libro cuya primera edición completa se hace en Londres en 1816, financiada por el general Manuel Belgrano. El general Manuel Belgrano trae, cuando regresa al Río de la Plata, para, entre otras cosas, para participar en el Congreso de Tucumán, trae consigo varias copias, varios ejemplares de este libro de Manuel Lacunza. La historia es interesantísima. Por eso quisiera referirme un poco a este libro, porque además hay una versión previa, la única que hubo impresa, muy imperfecta, incompleta, que se hizo en Cádiz en 1812, que también se encuentra en la Biblioteca Nacional. Y es una cosa muy, muy rara, es un libro raro, no un unicum, porque la edición de inglesa de 1816 de Lacunza no está ni en la British Library, ni en la BNF, ni en la Biblioteca de Washington, ni en la Biblioteca Apostólica Vaticana, lo cual es bastante curioso, porque es un libro que va a ser colocado en el Index en 1824, pero es obvio que no estaba en las colecciones del Vaticano, ¿sí? Ahora, ¿de qué es este libro tan raro, con este nombre, La segunda venida del Mesías en gloria y majestad? Bueno, Manuel Lacunza y Díaz es un jesuita nacido en 1731, se radicó en Imola, en Italia, y allí escribió este texto estrafalario y fascinante, y que aparentemente estaba ya terminado en 1790, alrededor de 1790, del que hay algunos manuscritos, ¿sí?, que empiezan a circular en Europa y también en América, donde inclusive en 1780, a ver, espérense un poquito, que no quiero estar seguro sobre la fecha que les voy a dar. En 1787, ¿sí?, hay un documento en el Archivo de Indias por el que sabemos que es uno de esos manuscritos. En el 87 se supone que la obra está terminada en el 90, o sea que todavía es podríamos decir, una prueba que está haciendo el autor sobre su texto. En Córdoba llama la atención este manuscrito y se lo entrega a quien era un asesor del clero en Córdoba, el doctor Dalmacio Vélez, doctor en ambos derechos, que es el padre de Dalmacio Vélez Sarfia, fíjense ustedes, para que analice el texto y vea hasta qué punto es ortodoxo o no. Bueno, Dalmacio Vélez es muy crítico respecto al texto. Él dice que huele bastante a herejía, sobre todo las ideas escatológicas que estaba presentando ya Lacunza en ese adelanto, ¿no?, en ese excerpt. Vélez habla de desatinos, ¿no?, del texto. Y esto es conocido por la Inquisición y por el virrey en Buenos Aires, pero no pasa a mayores, queda allí. Y no sabemos cuál es el destino de ese manuscrito, pero parece haber circulado más de la cuenta. La cuestión es que Lacunza muere en 1801 sin haber podido editar su texto, y en 1812
durante las sesiones de las Cortes de Cádiz, es decir, en pleno auge del liberalismo español ya, se hace una edición parcial sobre un manuscrito, evidentemente no, espurio, no completo. Se hace una edición en un inoctavo que llega muy rápido al Río de la Plata, porque en 1814, en la Gaceta de Buenos Aires, se deja sentado que ha sido incorporado a la Biblioteca Pública de Buenos Aires ese libro, ¿sí? Con el título, ¿no? La Segunda Venida del Mesías, ha sido incorporado a la colección de la Biblioteca Pública. ¿Sí? Es interesante eso, ¿no? En el 14. Ahora, aparentemente Belgrano conoce ese texto, pero ya había conocido, casi seguro, los manuscritos, ya los había leído, porque él escribe, sin darse a conocer, él escribe el prefacio, el prólogo de la edición que va a financiar en Londres en 1816. Y en ese prólogo aclara toda esta situación y dice que ansioso por dar a conocer el verdadero texto pulido, esplendoroso de Lacunza, él se ha llevado los manuscritos a Londres para hacer la edición allí. ¿Sí? Eso lo dice, pero no está firmado. Ahora, seguramente es él, porque enseguida encontré un dato, indudablemente él, ¿no? Hoy no hay nadie que discuta la atribución de este movimiento al general Belgrano. Pero vamos un poco al libro. Espero no excederme, ¿no? El libro. Primero, Lacunza adopta un seudónimo allí, un seudónimo extraño. Es un rabino, ¿sí? El rabino Ben Ezra, ¿sí? Y él desarrolla un tema que está indudablemente inspirado en otro hereje u otro clérigo con olor de herejía, que es el padre portugués Antonio Vieira, otro jesuita. En varios lugares de la Segunda Avenida aparecen citas del padre Vieira. ¿Y cuál es tanto Vieira como Lacunza lo que hacen es interpretar y dar una nueva lectura de la escatología cristiana? Particularmente la cuestión de los 1000 años. Ahí está el asunto. Porque Lacunza es el que hace la gran exposición, si bien esta ya era una idea que venía desde finales de la Edad Media, Lacunza hace la gran exposición sistemática de lo que se ha llamado el premilenianismo, no el premilenarismo, no, el premilenianismo. ¿En qué consiste esta idea? Es que el milenio anunciado en el canon, en el Apocalipsis, no, sería un milenio por venir, de ahí lo de premilenialismo. No estaría transcurriendo ese milenio en esta historia, tal como había querido la corriente más importante de la hermenéutica apocalíptica, desde los padres de la Iglesia hasta la escolástica. No, el milenio no se ha abierto todavía. Será una segunda venida de Cristo a la tierra la que abra el milenio. Y hasta llegar a ese momento, va a decir Lacunza en este libro, tomando ideas de Vieira, se va a dar la gran lucha con el anticristo, la gran lucha entre el bien y el mal, pero en este periodo previo a la segunda venida y a la iniciación del verdadero milenio, van a decir tanto Vieira como Lacunza, en la Iglesia católica se van a producir gran cantidad de apostasías.
y el cuerpo de la Iglesia más bien parecería inclinarse o directamente embanderarse con la cohorte del anticristo que no contra ella, lo cual indudablemente es escandaloso, ¿no es cierto?, por una perspectiva ortodoxa. Y solo después de ese gran combate, en que la mayor parte de la Iglesia sería apóstata, en realidad, luego llegaría por fin Cristo por segunda vez e instalaría, se produciría la conversión de los judíos e instalaría un reinado en la tierra de felicidad y bienaventuranza durante 1000 años. Al cabo de los cuales, al cabo de esos 1000 años, ahí se produciría la resurrección de los muertos, el juicio final y se ingresaría en la eternidad. ¿Sí? Esta es un poco explicada sintéticamente, esta idea del premilenianismo de Lacunza. Lo interesante del texto de Lacunza, que no está en el padre Vieira, y que da la pauta también del conocimiento ilustrado de Lacunza y del interés de Lacunza por la ciencia moderna, es que él combina todo este cuadro con una serie de apreciaciones geológicas y astronómicas, que nos suenan bastante disparatadas, pero que intentan aportar, como él dice en un momento, dice: yo he querido ser en este texto racional, bien fundado, claro y sin artificios de puro ingenio. Pero en realidad esto es un gran artificio de gran ingenio. ¿Por qué? Porque él dice que la caída del hombre, que en realidad antes de la caída el mundo, el eje de la Tierra, era perpendicular al plano de la eclíptica, con lo cual las estaciones, no había estaciones, los climas eran estables en todas las franjas de la Tierra, y eso garantizaba la buena salud de los seres vivos, porque no estaban sometidos a los cambios violentos de temperaturas que trajeron las estaciones. La caída habría sido un proceso tan tremendo que habría provocado el movimiento del eje de la Tierra. De manera que se ha colocado en ese ángulo de 23 grados 27 minutos, lo que ha hecho que se sucedan las estaciones, y es por las estaciones que los hombres nos enfermamos, nos resfriamos y nos enfermamos y morimos. Es decir, que este sería concomitante con la aparición de la muerte. Lo que él dice es que una vez que, en la segunda venida de Cristo a la Tierra, hará que el eje vuelva a ser perpendicular, y entonces los hombres a partir de ese momento podrán vivir sin enfermedad otra vez y sin muerte, ¿no? Es interesante. Y hace toda una serie de consideraciones sobre el sistema astronómico y se declara abiertamente copernicano. Dice, no hay posibilidades de que la organización del universo sea otra que la que Copérnico nos enseñó. Y es más, suscribe el famosísimo argumento de Galileo sobre los 2 libros de la naturaleza. Y dice, igual que Galileo, hay un libro que está escrito en caracteres matemáticos, que es el libro de la naturaleza, y que en él Dios nos habla directamente. Es decir, que es una metáfora antiquísima, claro. La del libro de la naturaleza. ¿No? Porque Galileo, los 2 libros. Los dos, el de la naturaleza y el de la escritura. Y Galileo hace suya este topos en el Saggiatore de 1623, donde hace esa diferencia, ¿no? Entonces, en ese libro, como salió directamente de la mano de Dios, y Lacunza suscribe esto, no necesitamos la hermenéutica ni la interpretación de la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura siempre hay una mediación que no está en la naturaleza. Es decir, que toma ese argumento que todavía sonaba a bastante herético, ¿no? Bueno, fíjense, ahora, para ir terminando, fíjense el recorrido de este extraño texto. En 1818, en París, se publica un comentario
de más o menos unas 104, 105 páginas sobre el texto de Lacunza, que se llama Vue sur le second avènement de Jésus-Christ, y cuyo autor es un padre Agier, y es muy interesante todo lo que él cuenta en ese comentario. Habla de un manuscrito latino en el que él se ha basado, pero dice que el original ha sido escrito indudablemente en castellano. Se ve que ha habido una disputa sobre esto, si el original era latino o no. Él dice, no, eso ha sido escrito en castellano, y la única edición confiable es la que se hizo, es decir, la hizo el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Londres antes de regresar a Buenos Aires. De Belgrano, no hay duda. ¿Sí? Ahora, este texto tiene una serie de avatares. Por ejemplo, en Córdoba, hacia 1823, se ve que el libro está circulando y hay un clérigo que presenta una denuncia en el Vaticano, y hay todo un estudio del texto, no sabemos si sobre los manuscritos o sobre la edición de Belgrano, porque la edición de Belgrano no está en la Biblioteca Apostólica. La cuestión es que en el 1824 el libro ingresa al Index. Y hay otros avatares interesantes, por ejemplo, en México. En México, en 1824, dos clérigos, los padres Viescas y Valdivieso, escriben una carta apologética elogiando el libro de Lacunza y la interpretación escatológica de Lacunza. Cosa hace que en 1825 uno de ellos, Valdivieso, edite el libro de Lacunza. Obviamente él posee la edición de Belgrano y es igual. La de México es idéntica a la de Belgrano, es decir, la replica en México. En 1826, todos los escritos, tanto la carta apologética como el análisis que un capuchino hizo en Cádiz para dar el Nihil Obstat a la edición de 1812, todo esto, una especie de gran dossier sobre la obra de Lacunza, va a ser publicada en Londres en castellano. Y en 1827 se publica la primera traducción del libro de Lacunza a otra lengua, que es el inglés. En 1827, en Londres, con una traducción de Edward Irving. Y esto es muy interesante. ¿Quién es este Edward Irving? Bueno, Irving es la cabeza del movimiento premilenialista en Inglaterra. Y queda absolutamente fascinado con el libro, a punto tal que toma clases especiales de español para poder traducirlo. ¿Sí? Lo hace muy rápido, en el año 27. Esto es realmente apasionante, porque Irving, el premilenialismo de Irving, sabemos gracias a un trabajo que hizo John Oddie en Oxford en 1982, que se llama Scatological Prophecy in the English Theologian Tradition, 1600-1840. Él es el mejor estudio que hay sobre el premilenialismo en Inglaterra, e Irving relaciona el premilenialismo con la Revolución Europea y con el republicanismo. Irving es un entusiasta de la Revolución, un teólogo, digamos, que estaría a favor de buenos postulados de la Revolución Europea, y así despierta la reacción airada de un teólogo anglicano ortodoxo, que es Samuel Maitland, y que escribe un texto en 1831 refutando a Irving y a Lacunza, que se llama An Attempt to Elucidate the Prophecies Concerning the Antichrist. Bueno, como ven, fíjense ustedes el spread que tiene este texto, ¿no? Y por último, para ya cerrar, ¿quién se va a interesar por este libro, o quién va a traer una cita extraordinaria sobre el texto de Lacunza? Es nada menos que Sarmiento.
Sarmiento, que en los Recuerdos de Provincia dice lo siguiente: mi tío Fray Pascual, viéndome niño entendido y ansioso de saber, me explicaba la obra de Lacunza, diciéndome con orgullo indignado: estudia este libro, que esta es la obra del grande Fray Miguel, mi tío, y no de Lacunza, que le robó el nombre, sacando el manuscrito de los archivos de la Inquisición, donde quedó depositado. Y me mostraba entonces la alusión que Lacunza hace de una obra sobre el milenario, de autor americano que no osó citar. Después he creído que la vanidad de familia hacía injusto a mi tío con el pobre Lacunza. Pero lo que es digno de notarse es que pocos años después de producidos esos milenarios, apareció la revolución de la independencia de la América del Sur, como si aquella comezón teológica hubiese sido solo barruntos de la próxima conmoción. Bueno, no necesito señalar la lucidez de Sarmiento, que es obvia. Bueno, eso era lo que tenía un poco para contarles. Les agradezco. Quizás yo voy a decir unas pocas palabras y van a comprobar la diferencia entre un estudioso verdadero y un diletante de los libros. Todo el trasfondo bibliográfico que nos dio Burucúa es fascinante porque retrasa la biografía de estos libros esenciales en las bibliotecas de nuestros próceres. Yo cuando supe que íbamos a tratar de este tema esta noche, me interesé por otro aspecto de dos de los libros que Burucúa citó y que están en el afiche, tanto Beaumarchais como Diderot. La pregunta que yo me hacía como lector es: ¿qué ocurrió en ese principio del siglo XIX que provocó en la gente el deseo, la noción de cambiar la forma de gobierno, la sociedad en la que vivíamos? Si bien empieza con la Revolución Francesa, sabemos perfectamente cómo se repartió esta idea en el mundo y que somos la consecuencia de esta idea. Pero para recibir una idea, tenemos que tener en algún lugar de nuestro cerebro la capacidad de reconocerla. No podemos leer lo que no sabemos leer. No podemos entender un texto en un idioma que no conocemos o, por sobre todo, contado de una forma a la que no estamos acostumbrados. La lectura comporta una educación. No toda lectura es idéntica a otra y hay, no diría un progreso, porque no me interesa la idea jerárquica, sino un cambio en las formas de leer. No leíamos de la misma manera en el siglo XIV que en el siglo XVI o XVII, y ciertamente no leíamos de la misma manera en el siglo XIX. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué provoca ese cambio en la manera de leer?
Si queremos ser casi caricaturales, podemos empezar haciendo esa división clásica entre la lectura escolástica y la lectura humanista. La lectura que implica el reconocimiento de una autoridad que nos enseña y de la cual aprendemos, y la otra que propone una suerte de colaboración de la parte del lector que, si bien sigue los argumentos de la autoridad, aporta sus comentarios e incluso contradice el texto. El heredero de este método tan subversivo es Borges, por supuesto. Ahora bien, Borges señaló en un texto famoso, Los precursores de Kafka, una idea radicalmente importante, que cada autor crea sus precursores, que lo que nos enseñan en la escuela, que la literatura tiene una historia que es cronológica y que va desde lo más antiguo a lo más moderno, es absolutamente falsa, que todo lector construye su propia cronología, sus propias asociaciones, sus propias escuelas, y que si leemos, por ejemplo, no sé, digamos, Don Segundo Sombra, después de haber leído el Cid, vemos cómo influye el Cid en Don Segundo Sombra, pero si lo hacemos al revés, si leemos el Cid después de leer Don Segundo Sombra, decimos que es notable cómo en este poema medieval se escucha la influencia de este clásico argentino. Diderot es en ese sentido, el precursor de Borges. Borges pone en un lenguaje del siglo XX las ideas que Diderot exploraba y ponía en el lenguaje del siglo XVIII. ¿Qué hace Diderot? Diderot toma el concepto de literatura, de construir narraciones, textos a partir de un lenguaje común con ciertas referencias ideológicas, iconográficas, un vocabulario mitológico o religioso, y construye artefactos literarios que el lector necesita poner en marcha. Cortázar había leído a Diderot. En textos como Esto no es un cuento, uno de los más interesantes cuentos de la literatura universal, Diderot hace exactamente esto, le niega al lector el poder de recurrir al lugar común de nuestras culturas y decir, bueno, esta es una ficción, esto es un ensayo, este es un poema. Y en otros textos, por ejemplo en Jacques le Fataliste et son maître, constantemente está interpelando al lector para decirle, bueno, aquí giramos a la izquierda o a la derecha, pasamos por esta puerta, ¿qué deciden ustedes? Contemporáneo de Diderot, Beaumarchais hace lo mismo en el teatro, la posición autoritaria de un Racine, sobre todo de un Corneille,
que dice al público: siéntense y vean esto. Beaumarchais, al introducir personajes que no son tradicionalmente autoritarios, confunde al lector diciéndole: decidan ustedes quién es, quién tiene la autoridad narrativa. Resumo. Estos autores presentan a nuevos lectores una responsabilidad frente al texto que implica un cuestionamiento de la autoridad. Como decía Burucúa al final de su magnífica charla, no necesito unir los puntos. San Martín, Belgrano y los otros intelectuales, leyendo estos textos, aprenden a leer no solo la literatura, sino también la realidad de su sociedad, con ese cuestionamiento de la autoridad, pero más importante, con el sentido de que tienen el poder de decidir, de cambiar el argumento, de dar a su sociedad una narración distinta. Yo creo que no exagero si digo que nuestra revolución empezó en los estantes de las bibliotecas de estos hombres. Bueno. Quisiera hacer un agregado, ¿puede ser? Porque cuando has hablado de la condición de la lectura, las diferencias entre una manera de leer un libro y otra, y la materialidad del libro, recordé una cosa que debía haber incluido en mi referencia a la biblioteca del General San Martín, que un colega que fue primero mi alumno y que lamentablemente murió muy joven, Rogelio Paredes, él estudió la biblioteca de San Martín desde una perspectiva muy singular. Porque la pregunta de él me decía, pero dígame usted, ¿cómo podemos saber qué leyó San Martín de esto? ¿No? Ni que pensar cómo procesó, porque claro, San Martín no dejó mucho escrito. Entonces, toda esa biblioteca tan interesante que tenía y tan enraizada en los ideales de la Ilustración, queda un poco en la nebulosa, ¿no? Entonces, él decía, ¿cómo podemos saber qué es lo que...? Y él inventó un método muy extraño, pero que yo creo que iba en camino de dar una gran coherencia dar una respuesta coherente a esa pregunta, ¿qué leyó realmente? ¿Sabés qué hacía? Él los libros los miraba de costado. Entonces él descubrió que había hojas mucho más, digamos, usadas, ¿no? Claro. Sí, no sé cómo. Sí. Más frecuentadas dentro de cada libro. Entonces él identificó en cada uno de los libros de San Martín cuáles eran las hojas más ennegrecidas por el uso. Perfecto. Y entonces él me dijo, mire, acá es San Martín. Sí. ¿Sabés cuál era de los 21 tomos de Diderot lo más leído? Es una cosa. Pero era así, era así. La lettre sur les aveugles. Ah, bueno. Entonces, pero claro, la revolucionaria. Pero ¿por qué San Martín se ve que lo atrajo de acuerdo a esto? Y después, por ejemplo, lo que sí él... Pero es un texto que exige los derechos para las personas que no lo tienen. Exactamente. Así que, absolutamente, tiene mucho sentido. Eso es una cosa notable. Pero es lindísimo. Y además, lo que estás diciendo es utilísimo para cuando
yo hablo de la necesidad que tiene una biblioteca de tener los textos en todos los soportes. No es lo mismo Diderot leído en ese volumen que en la pantalla, que en un manuscrito, no por el valor del texto, sino por la identidad del texto, porque no se hubiese podido saber que San Martín frecuentaba más este texto que otros en un texto electrónico. Claro. Así que te agradezco esta defensa de la multiplicidad. Sí, y Rogelio había reunido mucho material, es una desgracia que no haya podido ponerlo por escrito, porque hubiese sido un trabajo realmente original. Pero magnífico. Además original. es una pregunta esencial, porque nosotros, de la misma manera que queremos saber qué se le pasa por la cabeza a un escritor antes y mientras está poniendo el texto en la página, queremos también saber qué se le pasó por la cabeza a los lectores que usaron ese texto para hacer otra cosa. ¿Cuál fue esa alquimia que atrajo a una persona a un fragmento más que a otro? Lo que sí es seguro es la pasión de San Martín por los textos de viajes. Sí. Eso está claro, esos son los libros más obviamente, por las condiciones materiales en que se encuentran, los que más frecuentaba San Martín. Yo no sé hasta qué punto verdaderos estudiosos académicos como vos encuentran métodos para analizar esas cosas. A mí siempre me ha fascinado que Pedro de Mendoza, cuando vino a fundar Buenos Aires, tenía esa pequeña biblioteca de 8 volúmenes donde estaba Virgilio, estaba Petrarca, estaba el texto de Bedia sobre los tártaros y demás. Y si estamos autorizados viendo esos libros a interpretarlos como la identidad de su lector, como un retrato psicológico de esa persona. No sé lo que vos dirías. Creo que es un buen punto de partida el considerar un corpus así, sobre todo cuando no es demasiado amplio, ¿no? Por una persona que tiene, claro, no sé, cientos de libros, ya es un poco más difícil, a menos que estén muchos marcados. Entonces hay toda es famosísimo el trabajo que se hace sobre Montaigne y sus apuntes en la edición de 1580. Pero cuando se tiene ese tipo de materiales, se hacen esas ediciones genéticas, como por ejemplo las que ha hecho Elida Lois sobre los textos de Alberdi, que son extraordinarios, porque ahí sí hay pruebas concretas del uso. Pero cuando los libros son pocos, como es el caso de Pedro de Mendoza, y se los trae en su expedición, y yo creo que sí que es válido, es muy válido. Es decir, elijo estos porque significan algo para mí. Por eso, colocados en contexto, yo creo que sí, por la cantidad exigua, que Pedro de Mendoza, por la familia a la que pertenecía, era indudablemente un tipo con una gran cultura, una cultura libresca y cultura humanista, y sabía latín y probablemente griego también. Así que si él elige eso para hacer la travesía y leerlos, quiere decir que había una relación, una cosa especular en esos libros. Yo creo que sí. Analizado el corpus y el contexto del corpus, es muy probable que podamos decir bastante sobre Pedro de Mendoza como lector. Tenemos que escribir una historia de la Argentina vista a través de los libros que fueron leídos por sus actores. Sí, sería muy interesante. Es tu nuevo proyecto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas.
para algunas respuestas. Si alguno desea formular una pregunta. ¿Considera que la ilustración de los líderes tiene importancia en los desarrollos del pueblo? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, absolutamente, sí, sí. Creo en la educación, y particularmente en la educación del soberano, como decía Sarmiento. Sí, sí, claro. Por eso el Telemaco, Claro, sí, sí. que está para educar al príncipe. Pero no sé qué libros propondría a nuestros gobernantes ahora. Se hizo un experimento muy lindo en Canadá cuando tuvimos la desgracia de tener a Stephen Harper como primer ministro durante más años de los que quiero acordarme. El escritor Yann Martel decidió, cuando Harper dijo que él no leía porque no tenía tiempo para leer, enviarle todos los días un libro con una pequeña carta explicándole para qué le iba a servir. Hizo eso durante 365 días y luego publicó las cartas. Y fue un ejercicio extraordinario de educación del soberano. Lamentablemente Harper no los leyó, pero no importa, el gesto fue muy interesante. Y bueno, y los que hicieron la Revolución Francesa, ¿en qué material se habrían leído? Los revolucionarios en Francia, sí. Bueno, a ver, déjeme pensar un poquito. Hay dos grandes libros para eso. Uno es escrito a fines de los 30 por Mouret, un historiador francés, Mouret, que se llama Les origines intellectuelles de la Révolution française. Ahí es donde él analiza las lecturas de los revolucionarios, ¿no? Y el segundo es el de Roger Chartier, de fines de los 80, que se llama Les origines culturelles de la Révolution française. Así como otro que lo complementa, que es livre et lecture livre et lecture a la fin de l'Ancien Régime, creo que es el título, exactamente, no lo recuerdo. Pero ahí usted va a encontrar muy bien el panorama de cuál era el mundo libresco de estos hombres, ¿no? La relación bastante tensa, muchas veces conflictiva, que sobre todo los jacobinos, ¿no?, van a tener con el movimiento de la Ilustración y con el enciclopedismo. Claro. ¿Ah? Eso es muy interesante y creo que fue Mouret y otro gran historiador, Paul Hazard, los que mostraron que no era una relación pacífica, contrariamente a lo que se había pensado hasta ese momento. Y Chartier, con Robert Darnton también. Robert Darnton es otro gran historiador que se ha dedicado a este problema de la relación de los libros y las lecturas con procesos como el de extraordinarios, como el de la Revolución Francesa, ¿no? Esa pregunta, ¿pueden los libros provocar una revolución? Bueno, la respuesta parecería que no, pero hay que leer estos textos, que ya le digo, van muy luminosos, que van desde Mouret hasta Hazard, hasta Chartier y Robert Darnton. No provocar una revolución, pero al menos brindar un vocabulario para los textos de la revolución, para el lenguaje de la revolución. Y es una elección selectiva, valga la redundancia, porque es curioso
que las lecturas de los revolucionarios franceses dejan muchas cosas que nos parecerían obvias a nosotros de lado, y también que los revolucionarios americanos, sudamericanos y norteamericanos, leyendo a los textos de la Revolución Francesa, dejan también de lado muchas cosas, especialmente, por ejemplo, las feministas de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, que se sorprende ante los derechos del hombre y dice dónde están los derechos de la mujer, y escribe los derechos de la mujer. Nadie se entera en el resto del mundo, y Olympe de Gouges no es leída por nadie en América Latina, sino tendríamos una declaración de los derechos del hombre y de la mujer. No creo que fuera casual que si él venía a una nueva tierra, viniera como una especie de Eneas a Sí. América, ¿no? Sí, y con la idea de que las palabras que pone Virgilio en la boca del padre de Eneas, diciéndole que su misión es imperial, de gobernar, que deje a los otros hacer las pequeñas cosas de la literatura, las artes y qué sé yo, pero que a los romanos tienen que usar la mano fuerte. Parque de sujetos. ¿Qué? Parque de sujetos de velares superbos. Exacto. ¿A qué atribuye usted ese deterioro que se observa en la actitud de leer de los líderes políticos, empezando desde el siglo XIX, XX y XXI, cuando la población en general, a pesar de que se entretiene más con la televisión y otras cosas, sigue leyendo? Pero el cambio es muy notable en los líderes. O sea, ¿por qué tenemos el siglo XIX en Argentina, en que estaban todos esos líderes intelectuales, y el deterioro tremendo que ha habido a lo largo de la última 50 años del siglo XX y el XXI? ¿Hay alguna razón que podemos decir sobre eso? Yo le diría, si hacemos un análisis fáctico, ¿no? Y repasamos un poco los presidentes argentinos de 1900, vamos a poner 45, 50 para acá. Perón era un gran lector, y un gran lector de clásicos. Podemos saberlo porque la biblioteca de Perón está en la Biblioteca Nacional. Sí, incautada. Pero allí está. Y tengo una conferencia de Perón sobre el Quijote que me sorprendió muchísimo. Sí. Y era un gran lector de Plutarco, por ejemplo. Y se puede ver bien la frecuentación de Perón, de los clásicos que hacía Perón, de Heródoto, Tucídides, César, Suetonio, por las clases de historia militar, los apuntes de historia militar que él dictaba en el Colegio Militar de la Nación y que publicó. Es un libro muy interesante, se llama Lecciones de Historia Militar, que publicó el Círculo Militar en 1937, no estoy seguro. Bueno, así que ahí había, él era un gran lector, ¿sí? Bueno, Frondizi también era un hombre de una gran cultura. Se interesaba mucho por la sociología, por la teoría económica, la historia. Y otro que fue también un gran lector fue el doctor Ilia. Era un hombre que leía mucho de economía, ¿sí? Teoría económica, historia económica en particular, y también ficción, la buena ficción, digamos, la buena ficción del siglo XIX. Ahora, francamente, después, yo no podría decirle, no sé si... No quisiera prejuzgar, ¿no? Porque no hay una... Que de estos líderes políticos sí se conoce por declaraciones de testigos, por sus bibliotecas que se conocen, por lo que han escrito, como en el caso de Frondizi, ¿no? Que escribió ese gran libro que fue Petróleo y Política, ¿no?
yo no podría decirle. Lamento no saber, por ejemplo, cuáles pudieron ser los libros leídos por el doctor Alfonsín, porque sería muy interesante. No lo conozco. Del resto, menos. Pero bueno, ese Justo, ese era realmente uno de los grandes intelectuales, un hombre que conocía, bueno, de la historia, la teoría del derecho, y además que tuvo en algún momento su mapoteca. Fue algo absolutamente extraordinario, que compró la Biblioteca del Perú, la mapoteca la mapoteca del General Justo la compró la Biblioteca del Perú. ¿Sí? Porque la viuda la ofreció a la Biblioteca Nacional, pero no se compró, lamentablemente. Yo no estaba todavía. No, vos no estabas. Borges tampoco, no sé. Por eso debe haber sido en el 44, por ahí, que se ofrece eso, ¿no? Y que la compra. La de Quesada. Bueno, Quesada la donó. Especialmente porque él fue uno de los fundadores del Iberoamericanisches Institut. Entonces, ahí está la biblioteca de Quesada, que es el corazón de la biblioteca de ese instituto, que es una de las más extraordinarias de cultura latinoamericana, de historia y cultura latinoamericana que existen en el mundo. Sí. Pero, sí, ya le digo, me parece que sería un tema interesante de hacer, como dice Alberto, de ver nuestros líderes políticos de los últimos 50 o 60 años, qué mundo de libros tenían, frecuentaban, por dónde transcurrían. ¿Sí? Pero me animaría a decir que por lo menos esos tres presidentes, Perón, Frondizi y Arturo Illia, fueron grandes lectores los tres. Por ahí me gustaría, si pudiera agregar algo usted sobre las interpretaciones de la Revolución Rusa de la Revolución Francesa de hombres como Moreno, Castelli y Monteagudo a través de los textos contractualistas. ¿A través? De los textos del contractualismo francés. No sería capaz de hacer eso. Lo siento, no. Está bien. Creo que no conozco ese tema como para poder darle a usted una... Pienso que donde aparecen, puede usted leer el libro de Botana, el Repúblicas y Monarquías, que ahí se cita bibliografía y hay, ¿cómo les podría decir? Se despliega ese tema, pero yo no lo conozco por lo que he leído en Botana. No mucho más que eso, ¿sí? O el texto sobre Mariano Moreno que escribió Noemí Goldman. Noemí Goldman es una historiadora que podría contestarle muy bien a su pregunta. Sí. El texto de Moreno, sobre Moreno de Noemí, creo que es un gran texto que evoca salió, el contrato social de el año Rousseau. pasado, ¿no? Si no recuerdo mal, ya en el 2015 estaba. Pero creo que también se hace y se edita en el marco de los homenajes al Bicentenario de la Independencia. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta velada. Muchas gracias.